Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo después de esta Semana Santa. Felices Pascuas. Esperemos un momento que vaya tomando fuerza la conexión. Bienvenidos, buenas noches. Vamos a dar unos minutos que vaya anunciando Instagram que ya estamos empezando a transmitir y le damos tiempo a nuestra invitada de hoy, a Laura. Que espero que así como ha sido para mí y seguramente para muchos maestros, muchos niños y muchas familias, una persona que ha sumado muchísimo, las personas que vean esto ahora y quienes lo vean en diferido puedan recibir mucho o al menos se lleven un poquito, que yo sé que un poquito de esta acompañar hoy sería bastante. Así que con esa intención arrancamos esta semana. Hoy parece que va a ser la maravilla. Hola, Lauri. Hola, bien, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien. Lo mismo digo, qué alegría. ¿Cómo estás? Bien, bien, con frío un poquito, entonces bien, ya bajó la temperatura por acá, entonces. Dios, bueno, estamos igual, entonces estamos en el mismo frío, pero sé que nos saludamos con mucho cariño, que eso nos da el calorcito necesario para poder tener esa conversación que de verdad esperaba yo con mucha ilusión y qué bueno que después de la pausa seas tú la persona que nos va a acompañar hoy para seguir sumando. Muchas gracias por acompañarnos porque sé que además para ti es más tarde y seguro también tuviste un día de trabajo intenso. Muchas gracias a ti, Vivian. No, yo feliz siempre de conectarme contigo, siempre. Muchas Ay, gracias. qué lindo. Bueno, pues entonces para ir saludando y para irlos poniendo un poquito en contexto, aunque Laura más adelante espero que nos pueda compartir un poquito de su caminar, ella en sus propias palabras. Les cuento que Laura es líder de formación de Enseña por Colombia para Teach for All, ¿es así? ¿Tú me corriges? Y Laura, aunque eso no era seguramente su primera idea, se convirtió en maestra y ha tenido un caminar hermoso de la mano de estas organizaciones por diferentes escuelas, en diferentes comunidades, acompañando familias, acompañando a los profes y acompañando a los niños en el aula, donde seguramente más de una cosa, como decía al principio, que muchas otras personas tal vez habrían abandonado, tú con toda tu entereza, con todo tu ser, más todo lo que has ido aprendiendo, has asumido como retos y los has transformado en oportunidades maravillosas para ti y seguramente para todos los que te han tenido y que han tenido el privilegio de tenerte cerca. Entonces yo me siento muy, muy honrada, muy contenta de tenerte aquí y que tú puedas en este pedacito y en este ratico compartir un poco de quién tú eres, cómo ha sido ese caminar, que en medio de esas anécdotas seguramente vamos a ganar más de un aprendizaje y ya luego vemos cómo se van dando las cosas y si alguien tiene para preguntar y comentar a Laura, pues adelante. Entonces te doy la palabra para que tú nos cuentes en tus palabras un poquito cómo ha sido tu caminar. Buenísimo, gracias, Vivian. No, muchas palabras muy bonitas. Yo no sé si me las merezco todas, pero bueno, yo las recibo con mucho amor. Y pues nada, y por también como siguiendo un poco la invitación que me acabas de hacer. Bueno, un poquito de cómo ha sido este trayecto. Yo estudié originalmente artes plásticas, yo estudié artes plásticas, me gradué, trabajé un rato en museos y nada, mi plan de vida era un poco dedicarme al arte y a la cultura y así como no elegantísimamente trabajar en estos lugares y nada, hace 6 años, sí, 6 años va a ser, mi mamá conoció un programa que se llama Enseña por Colombia, un programa que lleva en Colombia va a ser unos 8 años capaz, no un poquito más. Y este programa lo que hace es llevar jóvenes profesionales a los salones de clase de diferentes comunidades en Colombia para sumar a el lugar, uno de los lugares más bonitos del mundo, que es el aula de clase, y pues a futuro que las personas sigamos conectadas con educación. Yo al principio no creía tanto, yo pensé que iba a durar un año y que ya después yo iba a volver a hacer otra cosa. Y bueno, yo fui profe en ese momento en un corregimiento que se llama Santa Ana, en la isla de Barú. Antes de pasar el puente y llegar a la isla de Barú y todas estas cosas maravillosas, hay un lugar que se llama Santa Ana. Entonces yo fui profe ahí. Fueron los
años más difíciles de mi vida, de lejos es lo más difícil que he hecho en mi vida. Sin embargo, pues tuve a los mejores maestros del mundo, que fueron las niñas y niños y jóvenes y adolescentes con los que trabajé. Después del primer año, que se supone que yo iba a renunciar, que ya eso no era lo mío, que eso era muy difícil, que mejor dicho, pues nada, terminé mi segundo año como profesora, terminé el programa, y ahí de verdad, esto a veces suena como cliché, pero pucha, era como la firme convicción de que por ahí era, y que en el salón de clase pasaban cosas fantásticas, y que el salón de clases y la escuela no eran otra cosa, sino el epicentro de una comunidad entera. Para contarles un poquito más, Santa Ana es una comunidad afrodescendiente, que a las afueras de Cartagena, pues que vive una realidad que para Colombia no es indiferente, sino más que la tercera ciudad más significativa de Colombia, también con una carga histórica sumamente fuerte, con unas deficiencias no solo en infraestructura, sino en calidad enormes. Entonces, vivir y poder sentir la escuela como un lugar muy de profundo cambio, para mí particularmente fue muy, muy grato. Yo insisto, fue lo más difícil que he hecho en la vida, pero estoy profundamente agradecida porque pues gracias a eso continué trabajando como en educación. Después de eso entré al staff de Enseña por Colombia como coordinadora de profes, un poco como a apoyar el rol que yo antes tenía, porque todos los que nos metíamos en esto éramos gente que jamás había pisado un aula de clase y nos íbamos a aprender a ser profesores. Entonces estuve un par de años trabajando, apoyando el proceso de varios profes en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Tierra Bomba, Barú, Santa Ana, con toda la costa norte. Yo soy bogotana, pero tengo el corazón costeño, eso estoy segura. Y desde el año pasado me sumé al equipo de Enseñar por Paraguay. Enseñar por Colombia y Enseñar por Paraguay hacen parte de una red de 53 países que tiene el mismo modelo, y que pues la gran apuesta es a que fortalecer una red de liderazgos colectivos para fortalecer el sector educativo y un poco sumar al cierre de brechas de inequidad tan grandes que hay en nuestros países y pues en el planeta. Entonces, nada, desde el año pasado, un poco mi rol oficial es liderar las estrategias de formación de Enseñar por Paraguay. Sin embargo, mi propósito vital sí sigue siendo más el servicio y el apoyo hacia la educación. Es linda porque es un camino de descubrimiento y de florecimiento de todas las personas que estamos ahí. Entonces, pues ahí sigo apoyando desde un lugar distinto, una cultura diferente, pero una realidad muy compartida, como con lo que vimos en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, nada, uno no para de aprender en esto. Yo creo que eso es lo que hace que uno no se vaya tan rápido. Y ya, entonces ahí vamos, aprendiendo un montón. Dios mío, dice Laura, y ya, como si fuera poquito, ¿no? Espérame, que es que te pusieron por ahí un comentario y ahora se me perdió. Mi Cordia en el instituto, tremendo corazón, los máximos aprendizajes enseña con corazón. Bueno, ahí están las muestras. Además que el día que nos reunimos, que me invitaste a compartir un poquito con algunos de los profes también, esa sensación que se ha creado entre ustedes, la que tú estás liderando ahí, es de ese apoyo y de ese hacer las cosas con vocación. Y tú arrancaste diciendo muchas cosas bonitas del aula y de cómo te encontraste con este camino y te has enamorado de él. Y yo siento y digo para los profes que lo estén viendo y lo vean después, que este es un llamado que siempre hacemos. Ser profe es algo que no se puede hacer si no se ama, ¿o no? Sí, yo creo que no sé, el 70% de pararse en un salón, frente al salón de clase y frente a los jefes más exigentes del mundo, es una cosa de muchísimo amor. Además, amor a equivocarse, a hacer el oso, sí, amor a equivocarse y a hacer el oso, y a tener como esa vara de exigencia de los niños y niñas que son altísimos, altísimos. Yo creo que uno de profe, el jefe no es el rector, no es pues ayuda a pagar el salario, no, y también son grandes maestros. Sin embargo, como que los jefes ahí son los niños, y sí, como que ese nivel de exigencia hay que amarlo mucho,
por lo menos a mí me sirvió mucho para poder seguir todos los días. Bueno, qué chévere, pues gracias por compartirnos y ahí saco cosas muy bonitas como trato de pescarles a todos los que hablan, que tienen muchas cosas lindas para compartir y es como para que lo apunten ahí, que se acuerden que el salón, así como Lauris lo ve, y yo sé que muchos que creemos en esto, sabemos que ahí hay posibilidades de que sea realmente un epicentro de transformación y eso depende mucho de nosotros, ¿no? Del profe y del que decide pararse al frente, asumir ese reto. Lo otro que me llama la atención para decirlo acá, porque es algo que cuando yo he tenido la oportunidad de ir a comunidades así como donde ustedes han trabajado, cuando tú comparas esa realidad con las realidades donde hay muchos otros recursos y muchas otras facilidades, a veces quisieras como traerle ese sentir a los profes que tienen todo un poquito más a la mano o esas comunidades donde las cosas son un poquito más sencillas como para que se sacudieran, ¿no? Y es ver que no siempre nos podemos excusar en que no tenemos todo. Es que nos faltan recursos o es que nos faltan materiales o es que, ¿no? Porque si hay cosas difíciles, yo creo que las han vivido ustedes y los profes donde las comunidades son más vulnerables. Y aún así como que sacan toda su creatividad, todo el amor, toda la vocación y sacan adelante cosas muy bonitas porque además también ahora te pediría que tú compartas de pronto un par de ideas que se te vengan a la mente de proyectos o de algún trabajo así como lo que nos contaban los profes que hacen por los chicos en el aula y no son cosas de muchos recursos ni de muchas facilidades, sino más es ingenio y es amor y vocación por eso que están haciendo. Entonces no sé si nos cuentas un poco de cosas que te acuerdes que tus profes o con quienes tú has trabajado o tú misma hayan compartido con sus chicos. Buenísimo. Hay como una cosa que a mí me enseñaron muchos de los profes, de mis pares con los que trabajé y era como un común denominador en esta levantarse y decir, pucha, es que no hay, es que no hay, es que no hay, es que no hay, es real. Y las comunidades con las que trabajamos son comunidades históricamente vulneradas. Y esto que me enseñaron estos profes fue que igual tenemos el recurso más valioso que va a haber siempre y son los estudiantes y las personas y las mamás, como que contamos con recurso humano, es una cosa riquísima y valiosa y, ahí están las respuestas. Muchas veces también los profes nos cargamos el mundo al hombro cuando al frente hay 25 espaldas más. Hay una profe que dice que cuando la espalda nos pesa mucho es porque algo estamos haciendo mal, no estamos cargando todo el peso nosotros. Entonces yo creo que como que eso es lo primero que a mí se me viene a la cabeza cuando pensamos en qué, con qué sí tenemos. Entonces, bueno, pues hay un recurso humano fantástico que tiene más respuestas que nosotros. Y ahí, no sé, hay un proyecto muy lindo que es de unos amigos muy queridos en Colombia. Este es un súper proyecto, es una cosa grandota, pero a mí me gusta mucho traerlo como a la memoria, y se llama El Urabá a la Nieve. Entonces son unos profes de Urabá que lo que hacen es, o empezaron a hacer hace 4 años, yo creo que ya van a cumplir, es consolidar un grupo de jóvenes para hacer una travesía del Urabá antioqueño hasta la nieve, hasta la Sierra del Cocuy, hasta el Nevado del Ruiz, etcétera, 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 perdón, hasta el Nevado del Cocuy, etcétera. Y el propósito y con la metáfora de subir la montaña es fortalecer habilidades socioemocionales en sus estudiantes. Entonces es un proceso larguísimo de preparación, de física, mental, luego de hacer toda la recaudación de fondos y luego de subir la montaña. Y todo lo que se puede descubrir subiendo una montaña y moviendo gente para subir la montaña. Esta es una de las historias yo que son más lindas y es sumamente inspiradora porque ellos lideraron el proceso los 2 primeros años y ahorita es liderada por otros profes. Y que la iniciativa sea independiente a los ejecutores iniciales, yo creo que es una de las muestras más lindas de que las cosas no dependen de las personas, como que las personas podemos ser indispensables. Ya cosas pequeñitas, chéveres, que los profes hacen todos los días, o que consolidan en un solo año de clase, que son grandes victorias, aunque a veces son pequeñas grandes victorias. Los liderazgos dentro del salón de clases, tener sus propios consejos dentro de un salón de clase. Yo de una vez, esta historia me encanta, había un primerito de primaria que era un primero, los chiquititos de 6, 7 años que son un mundo enorme, y yo llegaba a dar clase en este salón y Juan
estaba discutiendo con un compañero. Juan, ¿qué pasó? Y se pararon, antes de que yo interviniera, se pararon dos niñas. Seño, tranquila. Allá a las profes se les dice seño. Y, ok, nosotros lo vamos a solucionar. Y dos de estas chiquitas de primero de primaria agarraron a Juan y al compañero. Chicos, ¿qué pasó? Y entre ellos mediaron el conflicto de una manera sumamente asertiva. Juan, esta profe, tiene una rutina, que era una silla para pensar. Entonces Juan, después de que las niñas hablaron con él, dijo, señor, me voy a ir a la silla para pensar. Él se fue a su silla para pensar, los demás se organizaron para empezar clase. Yo di un par de instrucciones, yo la verdad estaba sorprendidísima, yo apenas daba pie con bola. Y de un momento a otro después Juan se me acerca, que todos estaban trabajando, y Juan se me acerca y me dice, señor, ya pensé. ¿Qué pensaste? No, le hice daño a mi compañero haciendo tal cosa. Y, ok, ¿cómo te sientes? Me siento muy triste. ¿Qué quieres hacer? Voy a ir a pedirle disculpas a mi compañero. Ok, pero él fue, pidió disculpas y cuando volvió, listo, señor, ¿cómo estás? No, más tranquilo. ¿Qué quieres hacer ahora, Juan? Quiero hacer tarea. Y me pidió la tarea y se fue. Ese fue uno de los momentos en los que yo miraba, esto era más o menos en septiembre. Claro, esta profesora había establecido todas unas rutinas de autogestión en sus estudiantes poderosísimas, muy chiquitas, pero de todos los días, que en un momento en el que ellos se vieron como en una situación adversa de Juan peleando con su compañero, ellos mismos gestionaron la respuesta. Entonces, como que, bueno, esa es una grandota y podría seguir, pero yo creo que esas de todos los días chiquititas, donde los estudiantes van brillando cada vez más, le enseñan a uno de profe que pues la respuesta la tienen ellos en última, siempre. Qué lindo eso, qué lindo, y pues ahí como para que los que estén viendo que sean profes o que tengan la posibilidad de hablar con profes vayan compartiendo eso, ¿no? Dijiste, ese recurso más grande son ellos. Yo les digo también a los profes, su mejor recurso es usted, ¿no? Con su creatividad, no es que se, como dices tú, que no es que te lo ponga todo en los hombros, pero si no se amarre, si no tiene el dispositivo de la última tecnología, si no tiene todos los materiales artísticos, no se amarre porque no se trata de eso. Entonces, chévere que cada uno confíe en lo que es, en quién es, y que se apoyen en los chicos. Ahora me acordaba también de las esquelas que manda Scary. Sí, sí. ¿Te cuentas un poquito ahí? Porque Karin es una profe que está iniciando su segundo año. Ella es profesional en comunicación social y hace un año se montó al Paseo de la Educación. Entonces, ella es profe en este momento de quinto grado. El año pasado tenía sus mismos estudiantes de cuarto grado aquí en Paraguay. Y ella, finalizando la semana, todo el cada cierre de semana, le escribe una esquelita, una cartita a sus estudiantes personalizada, como, oye Camilo, esta semana fue increíble cómo abordaste tus problemas de matemáticas, hiciste muchas preguntas, así vas a aprender mejor. Y todos los estudiantes, todos. Ella nos contaba precisamente cuando estábamos hablando con Vivian, que una semana dejó de hacerlo porque algo pasó, ahorita no me acuerdo muy bien. como que creyó que no, pues como que no da lugar. Sí, como que pa' qué. Y resultó que la semana siguiente, en el salón de ella, está el estudiante de la directora, de la rectora del colegio. Y el niño le decía a la mamá, mamá, yo creo que a mi profesora le pasa algo porque esta semana no nos escribió. Y después los niños como, oye, profe, pero ¿qué pasa que no nos estás escribiendo? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Entonces, ella nos contaba muy sorprendida que realmente esa rutina es valiosísima. Y luego la directora desde su escuela, que afortunadamente nos acompañó en esa llamada, también nos decía como, para ellos es sumamente valioso y entienden y leen muy bien todos esos acercamientos y esas formas de construir vínculo que tienen los profes con ellos. Porque sí, es eso, como cómo se fortalece el vínculo. Entonces, gracias por decirlo. Es que los profes, no sé, tú qué eres, yo siempre que menciono a Enseña, cada vez que voy a trabajar con profes, digo que ustedes son los que a mí me tienen todo el tiempo como una campana aquí atrás, diciendo que eso es muy rosa lo que yo hablo. Entonces les digo que el vínculo y no me creen, pero tiene o no tiene muchísimo peso y muchísimo valor. Muchísimo. O sea, yo también pensando en mi y aquí lo voy a decir de momento vulnerabilidad mío, pero pensando en mi experiencia personal, el segundo año que yo fui profesora,
para mí fue muy difícil. Yo era profesora más o menos de unos 580 estudiantes de primero a quinto. Mis estudiantes me hacían pataletas, subían el techo, caminando. No, eso era una cosa impresionante, impresionante. Para mí fue físicamente y emocionalmente sumamente demandante. Me empezó a cambiar la vida en el salón de clase con ellos, cuando de verdad yo empecé a ver la luz individual de cada niño y a dedicarme a un momento, o sea, desde la planificación previa a buscar formas de cultivar el vínculo con ellos. Impresionante, claro, desde lo que ellos son, desde lo que ellos quieren, desde lo que a ellos les interesa y también desde lo que uno es. Pero de verdad me cambió la vida, o sea, yo siento que empezamos a aprender en ese salón de clases, en esos salones de clases desde que eso pasó. Y uno ve también muchos, o sea, toda la fortuna de haber visto y acompañar muchos procesos de varios profes, y el aprendizaje pasa cuando también hay vínculo y cuando hay emociones constructivas y que suman al aprendizaje, al interés, a la curiosidad, y cuando la gente se la soya, cuando se soya el profe lo que está haciendo y cuando el estudiante también puede ser genuinamente quien es en ese espacio. Entonces sí, definitivamente el vínculo es imprescindible. Nadie aprende estresado, nadie aprende de mal genio. Por ahí Alejame escribió algo que decíamos mucho en ese instituto, y era que los cerebros felices son los cerebros que aprenden. Entonces, ahí los profes pues tenemos una tarea bonita de hacer que sus cerebros, incluyendo el nuestro, pues estén felices. De hecho, empezando por el nuestro, porque tú lo dijiste, o sea, hay que sollársela, esto también es algo que yo le refuerzo mucho a los profes, y cuando te estás pensando tu clase, no te la estás gozando y no tienes también ese deseo de que te llegue la hora de clase, seguramente tienes que replanteártela. Además, mira que yo pienso que una de las cosas que a los profes les da miedo es que se establezca vínculo y no pase nada académicamente hablando. Pero volviendo al ejemplo, para que no, o sea, para que se queden con esto, que es algo que se puede hacer real con algo muy simple. Con el ejemplo de las cartas de Cari, la rectora, la mamá nos contaba que el niño cuando tenía dificultades para hacer algún trabajo, él iba a su baulito porque ahí tenía sus cartas y leía, y entonces como que de ahí se empoderaba otra vez y se iba y hacía su trabajo. Entonces el vínculo es ese puente con el que los chicos realmente van a poder transitar por ese proceso académico con más seguridad. Sí, y además también yo, pues cada vez más se rompe más el paradigma de que pareciera que cuando aprendemos hay dos cajones. Entonces está el cajón del conocimiento y el cajón de la emoción y los valores. Y no, pues yo creo que cada vez de verdad la neurociencia incluso soporta que pues nosotros no somos seres fragmentados, sino que vamos en un solo proceso bien complejo. Y ahí el vínculo es muy importante. Y a mí hace poco alguien me hizo una pregunta muy bonita, muy movilizadora, como, recuerde a su mejor profesor, el profesor con el que usted más aprendió. ¿Cómo era ese profesor? ¿Cómo era ese profesor 10? ¿Cómo se sentía en esa clase? Entonces yo creo que si todos hacemos ese ejercicio, vamos a recordar, la verdad, un profesor que fortalecía vínculos y que te daba mucho espacio al valor del todos en el aula. Entonces, chévere. Bueno, te voy a preguntar unas cosas que se me iban ocurriendo mientras esta conversación transcurría, y también pensando un poco en el encuentro que tuvimos previamente, y es de toda esta situación, porque ya hemos hablado de cómo ser profe es un gran reto, pero puede ser maravilloso en la vida corriente, digamos. Ahí está diciendo Pedro, yo también he escuchado que no hay profe bueno o malo, nada, es que cada uno sea quien es, ¿no? Y que ponga lo mejor de sí. Y te preguntaba un poco, Laura, ¿cómo ha sido para ustedes este momento del mundo? ¿Qué ha sido lo más retante para ti, para tu equipo de profes, y lo que has podido percibir en la comunidad en la que están trabajando? bueno, voy a empezar hablando por mí. Yo creo que para mí particularmente lo más desafiante han sido dos cosas. Primero, que esta situación particular es como alguien también muy querido lo decía, es como ponerle una lámpara que alumbra más las inequidades en las que vivimos. Mientras para muchos de nosotros quedarnos en casa es muy difícil por lo que eso implica,
hay un gran porcentaje de la población que quedarse en casa es todo lo contrario a guardar su bienestar y están en condiciones poco amables para su bienestar, precisamente. Entonces, yo creo que eso particularmente para mí es muy desafiante, como ver cada vez más de frente las inequidades estructurales que hay. Y hay también un cuestionamiento personal, y es desde el área en el que nosotros estamos, desde el sector educativo y particularmente desde mi persona, yo siento que el hecho de que nos desafíe tanto mover nuestra práctica a una manera a distancia es un indicador de que no estábamos tan del todo preparados para aprender fuera del aula. Entonces creo que eso para mí es un cuestionamiento duro, como que es movilizador, sin embargo es duro, es como, pucha, pues, ¿qué estabas haciendo? Pero pues también es rico porque ayuda a pensar nuevas oportunidades y pues sí, moverse y hacerse preguntas difíciles a uno mismo para avanzar. Sí, no es tan cómodo, pero pues no se puede toda la vida. Después, nada, yo creo que con el equipo de profes ese ha sido uno de los desafíos más grandes, como cómo nos salimos del aula, cómo nos salimos del aula, cómo nos salimos del aula, cómo somos aliados de los papás, cómo llevamos prácticas y aprendizajes y estiramos nuestros propios aprendizajes con las limitantes de conectividad, con los limitantes de acceso a dispositivos, y también siendo muy empáticos con las realidades de las familias con las que trabajamos. Muchas veces, y aquí va el tema de las inequidades, la prioridad no es completar la lección con mis niños que me llegó por WhatsApp, sino cómo voy a llevar comida a la mesa al día siguiente. Entonces yo creo que esa conversación tan compleja que está trayendo esta situación es lo que más nos está interpelando y movilizando en este momento. Y pues además de eso hay una conversación bien linda también, es, bueno, ¿qué es importante aprender en este momento y cómo se aprende con lo que hay? Yo creo que ese ha sido uno de los descubrimientos y de los procesos de construcción más ricos también que ha traído este momento, que sí ha sido muy movilizador, demasiado. Bueno. Allá iba yo con eso, y esto es algo que nos hemos cuestionado ya con personas diferentes con las que hemos hablado que se mueven en el tema de educación, y es un poco, de verdad, hacerse esas preguntas incómodas y difíciles y preguntarse realmente qué es pertinente que enseñemos en este momento. ¿Qué es lo que realmente sientes tú y que han salido en esas conversaciones con los profes? ¿Qué es lo que ustedes creen que es pertinente y relevante enseñar a esos niños? ¿Qué es lo que necesitan en este momento? Entendiendo, porque ese es el otro, digamos, el otro ruido que tienen los profes, que estén muy conectados con los chicos, que entiendan la situación, pero tienen ahí que tenemos que cumplir estándares, que entregar notas, que hacer informes. ¿Cómo ves esto y qué crees tú que es lo que puedes como empezar a decirle a los profes? ¿Qué le has dicho a tu equipo que ha salido en esas conversaciones con ellos? Yo creo que la gran última meta en el mundo ideal en este momento es poder sumar a que esta sea la gran oportunidad de cambio y de transformación de nuestras prácticas educativas desde los estudiantes. Hablamos con el equipo como, ¿en cuántas pandemias has estado tú? Básicamente llevamos 3 generaciones sin que esto suceda. La última vez que esto sucedió fue en 1918, hace un siglo, más de un siglo. Entonces, sin embargo, hace un siglo, el modelo educativo al que vivimos actualmente es el mismo. Entonces, como, pucha, si en este momento nosotros dejamos pasar esta oportunidad, vamos a estar desperdiciando un momento histórico único. Entonces ahí también es pensar, y esta es una conversación difícil de abordar y que interpela mucho, pero también es como pensando desde cómo nuestros estudiantes son los que van a liderar los cambios de su generación y de la generación que ellos van a parir. Entonces también, ¿qué necesitan ellos para fortalecer un pensamiento sólido y crítico frente a la circunstancia actual? No es cómo dejamos de normalizar y de romantizar las inequidades que nos tienen en este lugar tan incómodo. O sea, no es posible que el 60% de nuestros estudiantes, o sea, ahorita hay 9 millones de estudiantes fuera de las aulas, más o menos el 60% de esos niños en nuestros países no tienen acceso alguno a medios digitales, conectividad, y están en situaciones, en familias donde la pasan mal, es un ambiente adverso.
Entonces, ¿cuál es la oportunidad para que nosotros como profes podamos abrir esa conversación con los niños y ellos también puedan ver cuáles son los modos de vida que van a cambiar su generación y el futuro? Eh, yo, eso da miedo y es difícil porque también es soltar el poder, y yo creo que todas estas semanas han sido de soltar el poder. En el aula es hasta cómodo y fácil, pero bueno, tienes rutinas, tienes el poder, estableces cosas. Aquí es de soltar el poder. Los niños tienen que ser autónomos y tienen que ser autónomos para ellos mismos, para su aprendizaje, para conservar también una salud emocional que no los lleve a tener como grandes conflictos con ellos, con sus hermanos, con sus papás, con sus primos, con sus abuelos, porque son familias grandes en muchos casos. Entonces, ¿qué necesitan ellos para ser autónomos, para ver críticamente también esta situación? Como no, o sea, más allá de que están aburridísimos, qué pecadito, porque no llevan sin ver a los amigos un montón de tiempo. Pues bueno, son niños, pues también como, bueno, pero esto por qué pasa y qué es lo que pasa y qué es lo que me ponen en las noticias, qué significa, qué es esto que estoy viendo, o sea, como que ellos también puedan fortalecer un diálogo más rico frente a la circunstancia. Y tercero, en el mundo ideal, empezar a diseñar soluciones a largo plazo para ellos mismos y para sus comunidades. Son nuestros estudiantes los que esta vacuna no se ha inventado porque los niños no la han inventado, pero ellos son los que van a encontrar las soluciones a todos estos problemas que estamos viviendo. Entonces ahí, digamos, Vivian me decía, pucha, ¿qué pasa con el desarrollo sustentable en nuestras comunidades, especialmente en comunidades rurales? Bueno, ¿qué tipo de pensamiento crítico, de diálogo necesitamos establecer con nuestros estudiantes para que ellos entiendan que nuestros hábitos de consumo influyen en nuestra salud? ¿Qué pasa si los hábitos de consumo también influyen en el mismo sistema en el que estamos inscritos? Entonces yo, o sea, esto es súper idealista todo lo que estamos hablando. Sin embargo, como que yo siento que eso es como una luz guía que nos bota totalmente esta oportunidad. También una oportunidad para, y lo hablábamos contigo también, es como, pucha, como también nosotros permitimos que nuestros estudiantes vivan su proceso y estén solos y estén en silencio y puedan tener también, o sea, evitar una incomodidad tan alta con sus, o sea, claro, conversando con alguien, apoyando, pero con sus propios medios, cosa que muchos de nosotros empezamos a hacer ya grandes. Que nuestra educación emocional empezó ya, pues la mía ya empezó yo con mis 25 años. Qué lindo que esta sea una oportunidad para que con nuestros estudiantes empiecen con más intención ahora. Sí, yo pensaría mucho en eso, en autoconocimiento, pensamiento crítico y diseño de soluciones hacia el futuro. Uh-huh. Dijiste algo también que hemos estado como insistiendo, y es permitirles que esta oportunidad sea la mejor para que se desarrolle su autonomía, ¿no? Y ahí va como el otro mensaje que yo quiero aprovechar para repetir, y es, profes del mundo, por favor háganse conscientes, si aún no lo han hecho, de que los papás no somos o no vamos a ser los profes. ¿Sí? Incluso en los casos donde los papás son profesores, no siempre les resulta bien el ejercicio con sus propios hijos. Y el que sea profe y haya tenido a sus hijos en su salón de clase, mira, es muy raro el caso que diga, me fue divinamente. Porque ese dicho de casa de herrero hasta donde palo no es casualidad, y por algo sucede, porque los hijos nos conocen, porque saben qué botones nos tocan, porque esto es como es. Y este no es el momento, y esta situación para muchas familias no es la situación para decir, voy a abandonarlo todo para sentarme a acompañarle las tareas a mi hijo, para que se vuelva el mejor académicamente si tal vez antes no lo había sido. Entonces, que aquí haya para los profes también un llamado a hacerse conscientes de esto y de nuevo repensar algo que se ha insistido también por mucho tiempo, que si tú les vas a dejar tareas y actividades, que de verdad pienses que son para ellos y que estén en capacidad de hacerlas, y de nuevo que sean realmente significativas. Y si no, mejor, creo que no. Sí, total. Además que este es un momento demasiado complejo para todos, para todos, para todos, para todos, para todos. No hay alguien aquí, qué rico la estoy pasando, no. Y hace poco una colega también nos hacía una invitación, era como los profes estamos pensando en clave de que los papás sean nuestros aliados. ¿Qué pasa si nosotros pensamos que somos los aliados de los papás?
que de verdad la circunstancia es sumamente adversa, para sumarle una carga más a los papitos de ahora tienes que ser profesor. Cuando los papitos tienen otras prioridades, otro rol en ese momento y tienen muchísimos recursos fantásticos del que nosotros podemos ser aliados, no ellos de nosotros, que es un cambio de mindset bien bonito. Eso está súper chévere para que lo apuntemos ahí. Yo diría, Lau, como para ir liberándote por tiempo y que descanses y porque pues así lo hemos pensado, que sea más o menos el tiempo de compartir y sabiendo que ya nos has dado muchas cosas muy valiosas, te preguntaría como para un cierre, ¿qué nos puedes compartir tú que a hoy, digamos, les esté funcionando y no sé, tus últimos consejos o ideas que pudieran ayudar a los profes o a los papás en casa, o si algún chico ve esto, que como he pedido para todo este tiempo, no sea solamente para sobrevivir, sino que cada uno desde su lugar pueda salir de esta situación mejor que como empezó. ¿Qué podrías tú como entregarnos ahí para sumar de cierre? No, pues yo no sé si sea un consejo y si sea mi lugar también y tengan como autoridad para hacerlo. Y no sé si precisamente con esta situación, pero en general yo siento que el trabajar con otros y el compartir ideas con los pares es sumamente poderoso. Como que a veces uno de profe también como que está solito y no se habla con nadie y también lo mismo se empieza a cargar cosas al hombro. Yo creo que una de las claves del éxito más grandes entre cualquier circunstancia es poder construir con otros, con los con la comunidad de profes. Cuando las ideas se agotan, pues ir directamente a la fuente. Yo creo que también darle espacio y contener espacios sagrados donde sale la sabiduría de los otros o de los estudiantes, pues aquí ya no es tan fácil, pero o de los papás o de los pares o de los directivos, como poder nutrirse de esa inteligencia colectiva siempre es no solo recarga y es inspirador, sino que también da luces de cómo seguir, ayuda a tomar perspectiva, da aire a las ideas. Entonces yo siento que esa es de las prácticas más incómodas, porque es incómodo y uno de profe está muy acostumbrado a tener el poder, entonces como que es incómodo, sin embargo la incomodidad mueve. Entonces yo creo que es una de las prácticas más enriquecedoras que uno puede tener. Y precisamente y pensando específicamente en esta situación, yo creo que esto es un llamado al cambio colectivo, al cambio colectivo y al intercambio saludable y a la incomodidad, porque pues la incomodidad es la que nos va a mover a hacer las cosas diferentes. Chévere. Y lo que nos va a sacar, yo creo. De donde sí. Mira que aquí hay otro de esos mensajes que como profes y como papás no son chéveres de oír, pero la vida como que una y otra vez con diferentes situaciones nos da el mensaje, pero nos hacemos como que eso no es conmigo y es soltar el control. Dejar que sea. El profe cuando está en su salón encerradito cree, ¿no? Que hasta cierto punto tiene el control de las situaciones. El papá en su casa y la mamá en su casa cree que hasta cierto punto tiene el control, pero esta es una invitación única de la vida a soltarlo y yo veo eso como un gran reto que yo también estoy aprendiendo aquí a sortear, pero es esa invitación a confiar en ti, en lo que has sembrado y en lo que vas sembrando y sobre todo a confiar en los demás. Así que yo creo que hay tantas cosas para que sigamos conectados, reflexionando, sumando, que los profes no desfallezcan, porque de verdad que ahí también lo creo y en esas comunidades donde las cosas son de verdad muy, muy peludas. Yo hablaba con mi esposo estos días y le decía, sí, aquí que leemos, yo trabajo en esto y tengo más o menos una idea de cómo más o menos resolver las cosas y a veces de verdad que quiero salir corriendo. ¿Cómo será en las casas y en las familias donde la gente no tiene ni idea? Todo el tiempo la educaron a palos, a gritos, a insultos, no tienen ninguna educación. ¿Cómo será cuando tienen 2, 3, 4 hijos y todos tienen
temperamentos absolutamente diferentes, tienen comportamientos inapropiados, de pronto no hay comida, ¿cómo pueden ser las cosas? Entonces el profe que está del otro lado, si tienes las condiciones un poquito mejor, profes, no desfallezcan, porque seguramente, como siempre les digo, ustedes pueden ser la luz más brillante que pueda haber un niño o una niña, así como esa lucecita que eres tú. Aunque digas que no y que no te mereces y que no, todo sí te lo mereces y hasta muchas cosas más. No seas linda, Vivian. Y no, pues muchas gracias por este espacio y también por este llamado, porque a veces de verdad yo siento que uno piensa que está muy solito, especialmente en estos días donde todo se siente tan abrumador. Entonces, qué bonito poder consolidar unos espacios para conectarse y hacer juntos y mirar juntos. Entonces, muchas gracias, de verdad. No, a ti y a los que estén viéndose también que la medida del tiempo posible para la, si son profes y tienen ahí inquietudes y preguntas, sé que pueden escribirle. Hay cosas muy lindas que están haciendo ustedes en la red, que me compartieron por ahí unas estrategias y unas cosas súper chéveres que están tratando de sacar adelante. Y yo sé que compartiendo, como lo dijiste, seguramente podemos como liberar un poquito de carga y conectar ideas. Así que sigamos sintiendo que no estamos solos, que de eso se trata toda esta intención, de conectarnos, de saber que al otro lado hay gente que está tratando de sumar. Todos estamos en las mismas, entonces yo aquí si aprovecho la cuña, este es el momento para juntarnos y hacer sinergia, para sumar esfuerzos y no duplicarlos, sino más sofisticarnos y hacerlo juntos. Entonces, no, por aquí a la orden, juntos y en red, porque tenemos el mismo propósito y es empezar a transformar nuestras prácticas en pro del aprendizaje. Entonces, y pues nada, del liderazgo colectivo. Entonces, sí. Gracias, Vivian, de verdad, es una dicha verte y hablar contigo siempre. Ay, lo mismo, qué linda. Tenemos que hacer, debemos organizarnos, es como un café de profes, un café virtual de profes. Me encanta. Mire, abrámoslo ahí y pensemos si lo hacemos, porque qué lindo que cada uno pueda hablar y eso lo hacemos privadamente para que saquemos un poquito de carga, porque hay que hablar de otras cosas y los profes a veces también, como los papás, ¿no? Tenemos esa imagen del deber ser, que a veces no deja que uno pueda sacar otras cosas que le hacen peso. Entonces, chévere. Ahí está, y todo lo demás que se ocurra, que bienvenido sea, que podemos trabajar entre todos y este es el momento de estar de verdad conectados en que somos iguales, en que somos humanos y merecemos cosas bonitas y entre todos las podemos construir. Sí. Coffee Teachers, ahí listo. Qué gusto. Un abrazo a todos, gracias Milau, descansa, muchos abrazos para todos tus profes, para todos los niños y para adelante. Gracias, un beso enorme, muchas gracias y saludos a Tomás. Claro que sí, gracias, chao, gracias a todos, feliz noche.